Buenas noches, doctora Fabiola Alfaro y compañeros de la materia de Derecho Diplomático. La constitución de un organismo internacional de desarme encabezado por George Mitchell para analizar la cuestión se anunció en un comunicado anglo-irlandés de 28 de noviembre de 1995, pero sus resultados fueron aún mayores concesiones al movimiento republicano. Esto supuso una importante internacionalización del proceso. La propuesta de tal organismo había surgido inicialmente del UP. Los nacionalistas y el gobierno irlandés la asumieron rápidamente, con alegría, ya que, como el Sinn Féin, estaban encantados de poder acrecentar la influencia de una administración estadounidense que simpatizaba abiertamente con la posición pannacionalista general y que estaba siendo acosada por el gobierno británico para implicar más activamente en la búsqueda de una solución para los problemas de Irlanda del Norte. Tras el informe de la Comisión Mitchell en enero de 1996, la nueva posición del gobierno británico fue plantear el requisito de desarme de vía paralelo a las conversaciones en las que el Sinn Féin estaría presente. La llegada al poder en mayo de 1997 del nuevo gobierno laborista produjo un cambio profundo en la política del Ejecutivo británico sobre el desarme. El Féin seguía fuera de las conversaciones porque no había cumplido el requisito de comprometerse a la utilización de medios exclusivamente pacíficos y al proceso democrático. Todos los suministros presentes en las conversaciones se unieron a principios del verano de 1997 para adoptar una serie de propuestas que hubieran exigido la entrega de las armas antes de las operaciones. El primer ministro Blair y la secretaria de Estado Momo Ulam no les hicieron ni caso, y anunciaron que, para principios de septiembre, empezarían las conversaciones sustantivas con presencia del Sinn Féin, siempre que se restableciera la anterior tregua condicional del IRA. El UP dirigido por Trimble cambió su posición y accedió a entrar en conversaciones con el Féin IRA. A la población de Irlanda del Norte se le dijo que el informe Mitchell, enero de 1996, que defendía el requisito de desarme paralelo del IRA y otros paramilitares. La cuestión del desarme se estaba convirtiendo en un obstáculo fundamental. Aunque el IRA había decretado una tregua en septiembre de 1994, no había habido negociación sobre desarme. Se habían producido importantes contactos a nivel ministerial con el Sinn Féin y también con los partidos lealistas, cuyos brazos paramilitares habían declarado su propia tregua en octubre de 1994. La necesidad de un nuevo impulso. Se esperaba que el organismo independiente de desarme presidido por el senador George Mitchell proporcionase una salida. Cuando presentó su informe en enero de 1996, una de sus recomendaciones fundamentales era que la entrega de las armas que estaban ilegalmente en manos paramilitares, más que previa, debía ser paralela a las negociaciones entre todos los partidos. Independiente paralelamente se realizará una revisión amplia de la justicia penal, con el objetivo de asegurar la existencia de un sistema judicial. Presos ambos gobiernos establecerán mecanismos para disponer la puesta en libertad de todos los presos relacionados con organizaciones que mantengan una tregua completa e inequívoca en el plazo de 2 años tras la entrada en vigor del acuerdo. Se establecerán medidas para la reinserción de los presos en la sociedad. El gobierno británico se compromete a la reducción de sus fuerzas de seguridad en el norte, desmantelando instalaciones de seguridad, poniendo fin a los poderes de emergencia y dando los pasos necesarios para volver lo antes posible a las medidas de seguridad normales de tiempos de paz. Armadas canadienses.
El general de Chastelain ha continuado implicado en el proceso de paz, como presidente de la Comisión Independiente de Desarme, para supervisar el proceso de decomiso. El senador Mitchell presidió con éxito la revisión del acuerdo entre julio y noviembre de 1999. Los gobiernos británicos e irlandés emitieron un comunicado que anunciaba el lanzamiento en Irlanda del Norte de un proceso de doble vía. Bueno, esto se relaciona con la negociación, constituye la esencia misma de la diplomacia. Reconociendo el deseo ampliamente expresado de ver todas las armas retiradas de la política irlandesa, los dos gobiernos pedirán al organismo internacional que informe sobre los arreglos. Esto se ve relacionado y nos dice que todo dependerá de factores externos, como el marco político en el que se desarrollan las mismas. Corresponderán al organismo internacional determinar sus propios procedimientos. Esto se ve relacionada, nos dice sin duda que en tal caso requerirá la asesoría de juristas locales especializados en derecho internacional y ampliamente conocedores de la legislación interna del Estado receptor. Este es nuestro informe. No tenemos ningún interés en Irlanda del Norte que no sea un interés en ver el fin del conflicto y la capacidad de su gente para vivir en paz. Esto se ve que ha sido relacionado y podemos decir que esta etapa preliminar que se desarrolla separadas o conjuntamente y es complementariamente desconocida para la opinión pública. Es un problema grave, también es un síntoma de un problema mayor, la falta de confianza. Comúnmente en muchas de nuestras reuniones hubo, ¿no? Argumentos, nos dice. Y esto se ve relacionada en la negociación, aproximaciones de posiciones, compatibilización de intereses, nos dice, transas respecto de la pretensión máxima. Y esto se acepta mediante un planteamiento ajeno. Después de una cuidadosa consideración sobre intensas discusiones, después de una cuidadosa, ¿no? consideración sobre intensas discusiones con los gobiernos, los partidos políticos y los líderes religiosos, las fuerzas de seguridad y muchos otros, hemos concluido que las organizaciones podemos ver que eso, ¿no? Podemos relacionar, perdón, con que durante la negociación misma, sin embargo, la importancia de la misión ha decaído, nos dice, por cuanto aquella suele estar entregada, ¿no? a expertos enviados desde su país.